en Roma había una ley específica para todo aquel que se sublevara en contra del Imperio Romano y establece bien claro de que es la pena de muerte por crucifixión. Ya lo habían hecho anteriormente y lo siguieron haciendo posteriormente. ¿Esto qué implicó? Que aparte de la presión que había de esa turba, probablemente pudieron haber sido los mismos que vendían alrededor del templo, o los mismos cambistas. A Pilatos, si él no actuaba, se le podía acusar posteriormente de no proteger al César, porque había un delito claro. Ese delito se llama sedición y está todavía escrito actualmente en el Talmud y dice claramente que a Jesucristo fue acusado del delito de sedición. Sedición es ir en contra del Imperio Romano, en contra del rey o del emperador. Y esa fue la esencia que, llamémoslo así, utilizó Poncio Pilatos para poder juzgarlo por la crucifixión al Señor Jesús. Sedición, que es ir en contra del gobierno romano, por aceptar que él era un rey. Vemos pues aquí un proceso, como dijimos hace un momento, con muchas ilegalidades. Ahora, al final, pues llega a la muerte de Jesucristo, llega a la resurrección y pues obviamente es un proceso dentro de la fe. Pero hay muchos juicios en la historia que son conocidos por muy injustos y otros que lo siguen siendo en este momento y otros que lo seguirán siendo en el futuro. Por ejemplo, se habla en Irlanda, en Inglaterra realmente el juicio contra este grupo de irlandeses, los Guildford, ¿verdad? A quienes se les señala que ellos habían participado en un bombardeo contra el ejército inglés. 15 años después se demuestra que no eran ellos y pues se les libera, pero pasaron 15 años presos. El famoso caso de Dreyfus en Francia, que fue enviado incluso a la Guayana francesa, a la Isla del Diablo, y luego con los años se demuestra que no había sucedido eso y que era inocente. Pero además de lo que Cristo nos deja en la parte religiosa, en la parte jurídica e histórica, ¿qué cree usted que hemos ganado de entonces para acá? Porque pues fue injusto en aquella época, se siguen dando injusticias, seguimos viendo de jueces que se lavan las manos y que van trasladando de un lugar a otro la causa. ¿Qué cree usted que nos queda como un aprendizaje importante para evitar todas estas injusticias que se siguen produciendo? Yo creo que ese caso en particular, del cual ahora pues habemos millones de personas en todo el mundo que sufrimos en un momento dado ese juicio injusto. Actualmente con solo leer la Biblia uno se da cuenta de eso. Pero hay algo muy esencial. Pasaron muchos años, pero ya ha llegado el momento en de que al haberse infringido, cosa que no existía en aquel tiempo, muchos derechos humanos, esto ha ido cambiando y sigue todavía en nuestro código penal vigente el que no se puede detener a alguien que no sea de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, a menos por supuesto que sea infragante. Pero eso se vive violando. Recientemente vimos en la prensa nacional un incidente muy fuerte, creo que fue en San Juan o en San Martín, en el cual se trató de entrar a una vivienda a las 4 de la mañana y se produjo un altercado que desafortunadamente causó pérdida de vidas. Es decir, se sigue produciendo, ¿verdad, licenciado? Es que esa es la esencia. Se sigue produciendo, pero hay algunas otras leyes que han provocado que han surgido, como la exhibición personal por la detención ilegal. O sea, ha mejorado nuestro sistema en cuanto a la redacción de leyes. El problema está que seguimos nosotros dependiendo de un ser humano. Y este ser humano en un momento dado se le da la potestad de juzgar o en un momento dado la potestad de investigar y abusa de esa potestad. Y esa ha sido la esencia
llamémoslo así, nuestro sistema jurídico actual, que se ha abusado en un momento dado de ese poder que le ha dado la ley de poder juzgar y se creen vulnerables a esa situación, pero no solo vulnerables, llamémoslo así, no vulnerables, sino que se creen que ellos son los únicos que tienen la razón. Y aparte están ahora las organizaciones sociales que han hecho una presión tremenda en algunos casos, y eso ha provocado que también los jueces tengan ese temor, como Poncio Pilatos, a qué va a decir la turba. Por lo tanto, falta mucho por hacer en el país. Las leyes, algunas están, pero no se, llamémoslo así, se juzga a esas personas que en un momento dado cometieron esa ilegalidad, como por ejemplo en San Juan, en Chimaltenango, que es cierto, llegaron a las 4 de la mañana y llegaron con fiscales. Si es así, pues ellos cometieron un delito o varios delitos, pero ¿quién los ha juzgado? ¿Quién los está persiguiendo penalmente? Si ellos son los que tienen la ley, o sea, respaldados por la ley supuestamente. Esa es una de las situaciones. Por eso le comentaba actuales. el caso de estas personas que fueron juzgadas, que estuvieron 15 años presas, y después de que se aclaró, pero nadie fue hecho responsable, pues de haber tenido 15 años a una gente en la prisión. El caso de Guayana fue lo mismo, salió a la luz porque Emilio Sola lanzó aquel famoso manifiesto de Yo acuso, desnudando lo que estaba sucediendo. Dentro de ese proceso, Emilio Sola fue a terminar en la cárcel, 1 año, acusado falsamente, pero obviamente tuvo un castigo. Que se mete a redentor, muere crucificado, dice un triste dicho, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues sigue privando y sigue la ley adelante. Yo creo, ¿verdad, licenciado, que como dice, todos los días siguen naciendo los Caifases, todos los días siguen naciendo los Judas traidores, todos los días siguen habiendo los jueces que se lavan las manos, y sin embargo, algo hemos caminado. Un jurista mexicano importante mencionaba que de entonces para acá, si hoy se hubiera medido contra los derechos que ahora existen, se hubieran roto por lo menos 92 reglas, ¿verdad? Sí. No tantas como en aquella oportunidad. Sí, mire, hay casos paradigmáticos. El que usted menciona de Dreyfus, pues él era un militar conocido, logró ascender y resulta que los mismos compañeros fueron testigos y falsamente. Es lo mismo porque con Jesús, en el Sanedrín pusieron a 2 testigos porque la ley establecía claramente que el mínimo de 2 testigos. Y ellos se contradicieron al expresar de que uno había dicho de que Jesús había comentado de que iba a destruir el templo y que lo iba a volver a levantar en 3 días. El otro dijo, yo escuché de que el templo, él podía destruirlo en 3 días y destruirlo y después volverlo a levantar en un día. En fin, es una situación bien particular. Pues muchas gracias, licenciado. Ha sido un tema muy interesante. Yo creo que lo que nos debe quedar a nosotros de lección es que aparte de este aporte de vida que nos dio nuestro Señor Jesucristo, también en otros aspectos nos ha dado una luz importante. Y la luz importante es de que nosotros debemos de luchar contra la injusticia que aún existe. Ya mencionamos que siguen pasando diariamente, pero cada vez la ley tiene que ser mejor, cada vez tiene que castigarse o no en una forma, pero verdaderamente justa. Así que hoy nos vamos a tener que ir, pero aparte de las lecciones religiosas que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos lecciones importantes para la vida diaria que son verdaderamente fundamentales. Muchas gracias, licenciado, por haber estado esta noche con nosotros y por haber compartido pues su experiencia en este tema. Muchas gracias a usted por la invitación. A ustedes los saludamos deseándoles de nuevo que tengan una Semana Santa llena de fervor y de santo descanso. Buenas noches. Hasta el próximo día.
Guatevisión.